Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país y asedió a Samaria durante 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asiria, conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalab, junto al Jabor, río de Gozán, en las poblaciones de Mediá. Eso sucedió porque, sirviendo a otros dioses, los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, del poder del faraón rey de Egipto. Procedieron según las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado ante ellos, y que introdujeron los reyes que ellos se habían nombrado. El Señor había advertido a Israel y Judá por medio de los profetas y videntes: vuélvanse de su mal camino, guarden mis mandatos y preceptos, siguiendo la ley que di a sus padres, que les comuniqué por medio de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso, sino que se pusieron tercos como sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron sus mandatos y el pacto que había hecho el Señor con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se irritó tanto contra Israel que los arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Has sacudido y agrietado el país. Repara sus grietas, que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Tú, oh Dios, nos has rechazado, y no sales ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. La palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de discernir las reflexiones y pensamientos de Dios. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguen y no los juzgarán, porque los van a juzgar como juzgan ustedes, y la medida que usen, la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano.
Domini. I think this is a very good time of year. Creo que esta es una buena época del año para los predicadores porque estamos hablando del Sermón de la Montaña y lo hemos hecho durante las últimas 2 semanas y continuaremos hasta el jueves. Esto les da mucho material con el que trabajar durante unas cuantas semanas. Hay mucha riqueza de material y es una gran oportunidad para todos nosotros a leer el Sermón de la Montaña poco a poco. Tomamos un poco a la vez y tomamos este sermón y tomamos tiempo para meditar sobre él, para realmente meditar sobre él, para permitirle que entre en nuestras vidas. Incluso puede ser una buena práctica cada día tomar ese poquito del sermón que escuchamos ese día y reflexionar realmente sobre él. Si tienen tiempo, hacer durante una hora santa o meditación, puede ser un buen tema. Y mientras reflexionamos sobre cada una de las partes del sermón de Jesús, sugeriría tener en mente 3 preguntas. La primera, ¿cuál es el mensaje en sí que Jesús nos dice en esta parte del sermón? ¿Qué está diciéndome Jesús realmente en esta sección? Y esto exige una interpretación fiel del texto, según su contexto dentro del Evangelio, según San Mateo, pero también su contexto dentro de las Escrituras. Como saben, no tomamos ninguna parte de las Escrituras en particular fuera de contexto, no la interpretamos fuera de contexto. Y en esta interpretación también debe ser coherente con la enseñanza de la Iglesia y al recibir la enseñanza de la Iglesia a través de la tradición sacra. Y luego la segunda pregunta es, Jesús, ¿cómo vive esta enseñanza en particular? Todos estamos familiarizados con el dicho, practica lo que prediques. Y nadie es mejor en practicar lo que predica que Jesús, porque cada vez que Jesús predica, Él está predicándose a sí mismo. Así que cuando miramos los evangelios, busquemos ejemplos de cómo Jesús mismo pone sus propias palabras en práctica. Y la tercera pregunta, sus apóstoles y sus discípulos, ¿cómo serían sin esta enseñanza? Miramos el ejemplo de los santos y discípulos para entender cómo vivir la enseñanza de Jesús en el sermón. Podemos mirar el Nuevo Testamento buscando ejemplos de cómo Pedro, Pablo y los demás apóstoles vivieron la enseñanza de Jesús. Así que en la parte del sermón de hoy lidiamos con juzgar. Y como ven, en este evangelio hay un lenguaje bastante serio que utiliza Jesús. Hace falta ser muy cuidadoso con la forma en que entendemos este pasaje. Hay una tendencia moderna de señalar a este pasaje y decir, Jesús nos dice que no juzguemos o seremos juzgados. Así que tú no tienes derecho a decirme que lo que hago está mal. Pero hay un problema grave con esta forma de pensar. Una persona que presenta este argumento no está considerando las preguntas que mencioné anteriormente. Entender el mensaje de Jesús en su contexto apropiado, ver cómo vive su propia enseñanza y cómo sus apóstoles viven su enseñanza. En este pasaje, Jesús realmente está diciendo que no podemos hacer juicios racionales acerca de la moralidad de las acciones. No. Miremos más de cerca este pasaje. La palabra griega que se utiliza en este pasaje para la palabra juez es la palabra crino. Y si uno mira cómo esta palabra se utiliza en otras partes del Nuevo Testamento, y se utiliza mucho, casi siempre tiene una connotación legal. Siempre se utiliza en contexto legal.
En otras palabras, tiene que ver con una persona que está en un juicio ante un juez. Esta palabra tiene que ver con el juicio, o incluso se puede decir la condena de una persona o de su carácter. Y este es el contexto, así es como debemos entender las palabras de Jesús acerca de no juzgar. Su prohibición contra juzgar. Jesús nos manda no juzgar ni condenar a los demás, que no juzguemos a la persona. No juzgamos a las personas ni su carácter. Y la razón es sencilla, porque no sabemos lo suficiente acerca de la persona para poder realizar un juicio correcto. No podemos conocer las profundidades de la persona, la forma en que Jesús la conoce. Así que guardamos juicio incluso de los pecadores que consideramos los más graves. Eso lo dejamos a Dios, porque no conocemos el corazón de la persona. No sabemos por lo que han pasado en sus vidas. No conocemos cómo ha sido su pasado ni qué dificultades han pasado. Hablo, por supuesto, de juzgar la bondad o la maldad de una persona, no la justicia legal. Por supuesto que debemos tener un sistema legal que trabaje, que funcione correctamente y preserve el bien común de la sociedad y que trabaje para la corrección de aquellos que rompen la ley. Pero además de no poder juzgar apropiadamente, nosotros no somos jueces imparciales. Tenemos nuestros propios prejuicios, nuestra propia ceguera por nuestro propio pecado. Así que nuestra propia ceguera moral hace que sea difícil o imposible incluso que emitamos juicio acerca de los demás. Y Jesús nos dice en la segunda parte del Evangelio de hoy que necesitamos quitarnos la viga del ojo antes de ayudarlos a quitarse la mota de ellos, de sus ojos. Tenemos tendencia a juzgar duramente a aquellos que caen en los mismos pecados que nosotros, o aquellos que percibimos que cometen los mismos pecados que nosotros. Creo que es una experiencia que todos podemos identificarnos con ella. Y nada más imagínense una viga que le está saliendo del ojo y que apunte hacia otra persona. Puede parecer, cuando uno está agarrando esa viga, que de hecho sale del ojo de la otra persona, porque uno está tan ciego por la viga en el ojo propio de uno, que cuando de hecho la otra persona que no está mirando apenas tiene una mota en el ojo, pero uno no lo ve. Así que las faltas de los demás parecen mucho más grandes para nosotros, cuando en realidad son mucho más grandes de lo que en realidad son. Cuando no hemos resuelto nuestras propias faltas, cuando estamos cegados por nuestro pecado. No somos jueces imparciales del carácter de las personas. Jesús nos dice que no juzguemos a las personas. No nos está prohibiendo que evaluemos la moralidad de las acciones por sí mismas. Eso sí tenemos que hacerlo. Tenemos que saber qué es lo correcto y lo que no. Tenemos que saber cuáles acciones son buenas y malas. Y cuando el catecismo evalúa la moralidad de una acción, no está emitiendo juicio acerca de la persona, ni llamando malvada a la persona. Sencillamente está reiterando la moralidad de la acción objetiva por sí sola. Puede que una persona cometa acciones que son intrínsecamente desordenadas, pero eso no significa necesariamente que esa persona sea malvada. La razón por la que la Iglesia, como buena madre, señala estas acciones que son pecaminosas es para nuestro bien, para el bien de nuestras almas, para que sepamos qué acciones evitar y cuáles buscar, para que sepamos qué es malo y qué es bueno para nosotros, para que hagamos lo bueno y evitemos lo malo. La Iglesia nos ayuda a que seamos santos, a que seamos más similares a Cristo. La segunda área a considerar son casos en los evangelios de cómo Jesús vive esta enseñanza.
There are really too many to Realmente list. hay demasiadas para enumerar en una sola homilía. So just to give you a few, Nada más para mencionar unas pocas. En San Mateo 23, Jesús against the dice, scribes and the Pharisees. ayes contra los fariseos y letrados por su hipocresía. Juzga sus acciones como pecaminosas. All of the Gospels show Todos los Jesus evangelios cleansing muestran the temple, que Jesús limpia el making templo his Father's house a marketplace. por haberlo convertido la casa de su padre en un mercado. Juzga sus acciones como pecaminosas. Jesus warns about Jesús condemnation, advierte acerca de la and yet he condena does not y sin condemn embargo no condena a nadie. In John 8, En San Juan 8, Jesús woman who was salva a la mujer from being que es stoned, sorprendida en adulterio para que no sea apedreada, pero luego cuando le habla a la mujer le dice, yo tampoco te condeno, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Y la misma palabra que utiliza para la palabra condena es la misma palabra que vemos en la lectura del Evangelio de hoy, crino. but then he tells her, Pero luego le dice que vaya y no vuelva a pecar. Creo que es importante recordar esa parte, porque lo que eso implica es que él ha evaluado sus acciones como pecaminosas. Reconoce que sí, ella ha pecado, y le dice eso. he says, I do not Pero le dice, no te condeno, te he perdonado de tus pecados, puedes ir en paz y no vuelvas a pecar. And then in John, Y luego en San Juan 3:17 Jesús dice que el Hijo no fue enviado al mundo para condenar, again the same crino, nuevamente, la misma palabra, sent his son into the world to condemn the world. no ha sido enviado para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado a través de él. So it is clear that although Así the que es claro que a pesar que Jesús no desea juzgar o condenar a las personas, reserva esto para nuestro juicio particular judgment at death and for our final judgment, en la muerte y nuestro juicio final en la resurrección, evaluate the y evalúa morality. la moralidad objetiva de nuestras acciones. And then finally, the Y finalmente, el tercer punto a considerar es cómo los apóstoles viven esta enseñanza. Nuevamente, hay muchos ejemplos de esto, pero solo para darnos cuantos, en Hechos 5, Pedro juzga las acciones de Ananías y Sofía como pecaminosas. in Acts 15, En Hechos 15, los apóstoles se reúnen para evaluar la moralidad de ciertas acciones were common among the que eran comunes entre los gentiles, como comer carne sacrificada a los ídolos, etc. in Galatians 1, En Gálatas 1, uses very strong San Pablo usa un lenguaje muy duro para hacer hincapié que hay un solo evangelio de Jesucristo y no hay ningún otro. Y que los Gálatas no deben escuchar a nadie que predique otro evangelio, and be anathema. que sea anatema. So it is clear Así que from the context es claro, a partir del contexto y de la forma en que la enseñanza es vivida por Jesús y los apóstoles, que Jesús no está prohibiendo la evaluación de la moralidad de las acciones, but he forbids what he does forbid sino que prohíbe, unjust. lo que prohíbe es juicio y condena injustos de las personas. Remember that Jesus calls us Recuerden que Jesús nos llama earlier in his sermon anteriormente en el sermón a perdonar a los demás, a rezar por los demás, pray for those who have a incluso rezar por aquellos que nos han hecho daño, a rezar por nuestros enemigos. This is how we are made Así es como nos perfeccionamos como nuestro Padre en el cielo es perfecto, lo cual Jesús también nos dice en este sermón. on God's grace Dependemos de la gracia de Dios, en especial a través de los sacramentos, para ayudarnos a volvernos perfectos en la caridad. but we must know what is Pero debemos saber lo que es bueno y lo que es malo, y cómo realizar juicios racionales acerca de las acciones. but then we leave the judgment Pero of luego dejamos el juicio de las personas just and merciful judge, al juez the only justo y misericordioso, el único juez que todo lo sabe y misericordioso, Jesucristo.